Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando hoy nuestra 12ª semana de clases virtuales, de videoclases. Vamos a continuar observando los cambios fonéticos en diacronía. En esta clase o en esta sucesión de clases vamos a observar el fenómeno yod y el fenómeno waw. Titulamos esta clase como cambios fonéticos en diacronía porque precisamente estos fenómenos fueron fenómenos primitivos que se observan como influencia de las lenguas prerromanas y de las lenguas germánicas en contacto con el sustrato latino. Es difícil encontrar ejemplos de todos estos rasgos en registros escritos, porque como ya sabemos, los primeros registros en lengua romance, proto-romance o una lengua muy similar al castellano, se produce aproximadamente entre los siglos 9 y 10 de la era cristiana. Por lo tanto, los registros escritos de estos fonemas o de estos fenómenos fonéticos son registros esporádicos. Pero, ¿cómo se reconstruye entonces estos procesos o el estudio de estos procesos de cambio fonético? La reconstrucción se hace mediante un método que usa la filología, que es el método de la lingüística histórica comparada, observando cómo se ha producido el fenómeno en distintas lenguas que pertenecen a esta familia de las lenguas romances. Hecha esta presentación, vamos a ver en qué consisten estos cambios fonéticos que, como dijimos, son muy productivos en la Edad Media, en aquella época que podemos llamar, continuando con la metáfora de Nebrija, la infancia de la lengua, pero que también siguen ejerciendo influencia en alguna pronunciación en el español actual. Aunque, como ya sabemos, por influjo de la escritura y de la normativa, los cambios se hacen cada vez en espacios de tiempo más extensos. Bien. ¿En qué consisten estos dos fenómenos, el de yod y el de waw? Consiste en la aparición de un fonema semivocálico o semiconsonántico que está asociado precisamente con lo que nosotros conocemos con el fonema I anterior o el fonema vocálico U posterior. Entonces, cuando decimos que hablamos de una variante semivocálica o semiconsonántica de este fonema, estamos hablando entonces de una I semivocálica o de una I semiconsonántica. Para el caso de la U, hablamos de una U semivocálica o de una U semiconsonántica. Como ustedes pueden ver en estas realizaciones, en esta escritura de los sonidos, estamos observando que son realizaciones que se dan siempre en el contexto de un diptongo. Por eso decimos que este fenómeno se produce a partir de un diptongo preexistente. Este caso del diptongo preexistente ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la monoptongación del diptongo latino au, en ejemplos como tauro, ouro, etc. Pero también
puede darse por la aparición de un diptongo en un contexto en el que antes no existía. Es decir, tenemos por un lado la posibilidad de un diptongo preexistente, pero también tenemos por otro lado la posibilidad de que se produzca la diptongación en un contexto en donde antes, o sea, en el sustrato latino, no existía tal diptongo. Otra de las posibilidades es la vocalización de un sonido consonántico. Esto es una novedad, pero no tanto, porque ya lo hemos anunciado, que hay muchos casos en los que las consonantes, sobre todo las consonantes que tienen cierta afinidad con las vocales, es decir, consonantes sonoras y que se pronuncian en lugares muy cercanos a la pronunciación de determinadas vocales, esas consonantes, por esa ley de atracción de la sonoridad y de la vocal, sobre todo de la vocal tónica, produce la vocalización de esa consonante. Ya vamos a ver, por ejemplo, que una de las consonantes que por su característica sonora tiende a vocalizarse es la consonante lateral, que nosotros representamos con la letra L. Bien. Como hemos dicho, o como de alguna manera ya hemos anunciado en clases anteriores, veamos qué fenómenos produce esta aparición de una I semivocal o semiconsonante o de una U semivocal o semiconsonante en los contextos que ya vamos a ir estudiando. En general puede producir metátesis, es decir, puede provocar la alteración del orden de los sonidos dentro de la palabra. Puede producir también la palatalización. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vocal, volvamos al esquema de las vocales, que la vocal U y la vocal I son las más cerradas porque, bueno, representamos la cavidad bucal, porque para su pronunciación la lengua se acerca a esta zona del paladar. Por lo tanto, si hay una atracción hacia esta zona, o sea, vemos que se va cerrando de alguna manera la pronunciación, va a provocar la aparición de sonidos palatales. Precisamente ya vamos a ver que son esos sonidos palatales propios de varias lenguas romances y que no existían en el sustrato latino. Otra de los fenómenos que se produce es el de supresión o pérdida de algún sonido. Esos son los principales fenómenos. Ya vamos a ver en cada caso cómo se va desplegando esta situación. ¿Qué va a provocar? Fíjense que si hay metátesis, es decir, alteración del orden de algunos fonemas en la palabra, si hay palatalización, es decir, la aparición de sonidos nuevos inexistentes en el sustrato latino, o si hablamos de síncopa, que es la pérdida de un fonema o de una sílaba completa, eso evidentemente va a afectar el aspecto de las palabras. Es decir, que a veces cuando vemos el sustrato latino y luego vemos la palabra en español o en castellano, a veces cuesta identificar el nexo entre ambas palabras.
y ese nexo es solamente explicable a través de la comprensión de estos fenómenos. Bueno, ahora entonces veamos qué es este fenómeno Yod. El fenómeno Yod tiene que ver, como ya dijimos, con la aparición de una I semiconsonante o semivocálica que provoca profundos cambios en la pronunciación y que da origen a los siguientes fonemas. El fonema linguodental sordo, Z, el sonido linguovelar sordo, que nosotros representamos con G o J, el sonido nasal palatal, Ñ, el sonido fricativo palatal, sonoro, y el sonido fricativo palatal sordo, sh y ch. Bien. ¿Cuál es el origen de este sonido semivocal o semiconsonántico? El sonido aparecerá en un contexto de sílaba átona. Fíjense, este dato es importante porque retoma algunos de los conceptos que ya hemos explicado en clases anteriores. Sobre todo cuando dijimos que la zona de mayor cambio es la zona donde se encuentran las sílabas o las vocales átonas, ya sea en posición pretónica o postónica. Bueno, lo que viene a continuación, ustedes ya lo saben, es la articulación es semiconsonante cuando tenemos un diptongo creciente, para lo cual les recomiendo revisar el video en el cual hablé de los diptongos, y tiene una articulación semivocal cuando aparece en diptongo decreciente. Esta representación que hay acá en esta diapositiva corresponde también a esta forma, que es la que hemos estado usando en las clases. Bien, según la frecuencia y la antigüedad del fenómeno Yod, el estudioso Menéndez Pidal la agrupó en 4 grupos. Estos 4 grupos tienen caracteres distintivos, particulares, y también podemos decir que cada uno de los grupos se identifica con la aparición de un determinado fonema. Así, la Yod primera, que sería más antigua en el tiempo, da origen al sonido linguo interdental sordo. La Yod segunda originaría el sonido velar sordo y palatal nasal. La Yod tercera daría lugar al sonido palatal sonoro, y la Yod cuarta daría origen a varios fenómenos. Entre los más conocidos, de los más relevantes, mejor dicho, tenemos la aparición de este fonema africado sordo palatal. También una versión confluye en el fonema sordo velar, y hay otro caso que es lo que dijimos también con respecto a esos fenómenos de transformación de las vocales, en el cual la influencia de Yod va a provocar que la vocal A cierre un punto de articulación porque la lengua se aproxima al paladar, y ahí va a producirse una vocal E. Es decir, que en donde el sustrato latino vemos una vocal A, en la palabra en español vamos a ver una vocal E. Pasemos a explorar
a explorar cada uno de estos casos. Bueno, yod primera surge, como vemos aquí, de la agrupación del sonido oclusivo velar seguido de yod o del dental seguido de yod. En ambos casos son articulaciones de oclusivas sordas. Dato importante es que se da en posición intervocálica o en el caso que aparezca la vibrante y una vocal. Este contexto fónico va a dar lugar primero a una de esas consonantes palatales medievales y luego, por simplificación, va a generar el sonido linguo interdental sordo. Es en el cual ese sonido propio del español peninsular, o por lo menos de la zona norte del español peninsular, que se pronuncia así, con esa marcada posición de la lengua entre los dientes. Veamos entonces el primer ejemplo. Acá tenemos la palabra latina brachio. Fíjense que aquí yo divido la palabra en sílabas, brachio. Recordemos que en latín este contacto de i y o no es diptongo, porque los diptongos latinos son ae, oe y au. Bien, entonces el paso siguiente sería la diptongación. Fíjense, aquí de 3 sílabas pasamos a 2 sílabas, brachio. También se ha producido la simplificación de los sonidos dobles, algo de lo que ya hemos hablado en clases anteriores. Y por influjo de esta yod, por influjo de esa yod semiconsonante, va a provocar la palatalización de ese sonido, va a dar el sonido palatal medieval y luego va a evolucionar o va a mutar en este sonido, se va a simplificar todo ese sistema de pronunciación medieval en este sonido lingua interdental. Entonces fíjense, este es el caso donde aparece el grupo de la velar sorda seguida de yod. Veamos el otro ejemplo. Tenemos algo parecido, la división entre sílabas, recordando que ya no es diptongo en latín. Luego tendríamos la segunda etapa en donde se produce la diptongación y por lo tanto de 3 sílabas pasa a 2 sílabas. Tendríamos la palabra fortia. De nuevo acá, al formarse el diptongo, tenemos una articulación semiconsonante y precisamente va a ser esa articulación semiconsonante la que luego va a mutar en el romance medieval en forza, y luego ese sonido va a seguir mutando hasta alcanzar esta posición lingua interdental. Además, acá podemos observar otro fenómeno, dicho sea de paso, y repasando el tema de las vocales, podemos ver cómo esta vocal acentuada se ha diptongado en we. Y por lo tanto, tenemos la palabra fuerza. De alguna manera acá podemos comprobar eso que dijimos como generalidad al comienzo, como la apariencia de la palabra inicial es bastante distinta a la apariencia de la palabra final, precisamente por la aparición de estos nuevos sonidos que se representan con nuevas letras. En este caso todavía podemos ver algunos rasgos que
que manifiestan este parentesco entre las palabras, pero en otros casos se hace un poco más difícil, en los otros casos de yod. Veamos otros ejemplos de yod primera. Fíjense, tenemos la palabra latina mi, na, ki, a. 1, 2, 3, 4 sílabas. Hará 3 sílabas. Me, na, kia. ¿Verdad? Acá, a su vez, se produce otro fenómeno. Porque si aquí teníamos i y esa i se diferencia y pasa, se abre, podemos decir que hay una disimilación, o sea, se diferencia una i de la otra i. O también podemos decir que hay una asimilación, porque esta i que estaba aquí se abre hacia la posición más cercana a la a. Y lo más cercano a la a entre la i y la a es la letra e, es la vocal e, perdón. Recordemos de nuevo, siempre tenemos que tener presente este cuadro. Entonces, si la vocal I se abre en dirección a la mayor apertura, va a encontrar una posición intermedia que es la vocal E. Entonces acá tenemos menaquia, aquí tenemos el grupo de consonantes seguida de yod que va a producir precisamente este sonido lengua interdental. Y acá además se da otro fenómeno que es la adición de un fonema al comienzo, que ya hemos estudiado que esto es una prótesis. También ya hemos dicho que es difícil encontrar una palabra en donde solamente se haya producido uno de los fenómenos. Generalmente se van dando combinaciones de varios fenómenos. Veamos el siguiente ejemplo latino. Ma, li, ti, a. De nuevo separamos en 4 sílabas. 1, 2, 3, 4, porque ya no es diptongo en latín. Y esto daría algo así como... acá tenemos... daría una situación intermedia que sería, que ya la escribo, sería algo así como ma, li, tia. Y acá vemos de nuevo este fenómeno, esta i que se disimila de esta i, o bien que se asimila esta a buscando esta posición intermedia, como hemos dicho acá. Entonces, ma, le, y este contexto de yod va a producir el... lo voy a escribir con el signo gráfico, con el signo fonético. Tenemos entonces maleza. Fíjense cómo en muchos casos, ya vamos a ver en otros ejemplos, cómo muchas veces conservamos dos formas de la palabra. Si nosotros decimos maleza, generalmente nos estamos refiriendo a una hierba perjudicial para el campo. Pero también conservamos una forma, un latinismo, que es la palabra malicia. Con un sentido con un sentido que más bien tiene que ver con una concepción que está relacionada con lo moral o con lo actitudinal. Fíjense cómo se especifican
o se especializan dos campos semánticos para la misma raíz. Bien.